días, iglesia. Dios les bendiga mucho. Mi nombre es Lucas y en el día de hoy vamos a estar compartiendo este devocional. Los animo a que puedan ser parte de cada uno de ellos. Son de lunes a viernes, 8:30 horas. Y bueno, nada, que lo puedan compartir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Sí, estamos en el canal de YouTube de la Iglesia del Puente. Sí, así que no tienen excusa. Lo pueden ver grabado si no pueden verlo en vivo. Así que los animo a que puedan ser parte de cada uno de ellos. En el día de hoy vamos a compartir una pequeña palabra, una pequeña reflexión, pero antes vamos a ir a una alabanza y en unos minutos más vamos a estar compartiendo la palabra. Dios los bendiga. Santo es el Señor, la tierra está llena de tu gloria. Las naciones cantarán, gloria en los cielos se oirá. Deja ver tu poder, te queremos conocer. Los cielos cantarán, santo es tu nombre, hermoso eres tú, aleluya, te adoro a ti. Los cielos cantarán, santo es tu nombre, hermoso. Cielos cantarán, santo es tu nombre, hermoso eres tú. Aleluya, te adoro a ti. Bueno, hermanos, me gustaría poder compartir una palabra con ustedes que se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Tienen sus Biblias o en el celular. Gálatas capítulo 5, versículo 16, yo tengo la versión NBI y dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. En el día de hoy, en esta mañana, me gustaría poder compartir o hablar acerca de uno de los frutos del Espíritu Santo, que es el último que se menciona acá en esta lista, que es el dominio propio. En otras versiones está dice la templanza en vez de dominio propio, ¿sí? Pero quería hablarles del dominio propio. El dominio propio es la capacidad, ¿sí?, que uno puede tener de controlar nuestras emociones, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras reacciones, lo que yo hago. ¿Sí? En eso consiste el dominio propio, en yo poder tener control sobre esas cosas. Hay muchas emociones o sentimientos que uno tiene y que a veces son difíciles de controlar, o a veces no se pueden controlar. Pero y yo no estoy diciendo de que tengamos que de alguna manera anular los sentimientos o reprimir los sentimientos, porque eso no sirve. No, Dios no quiere que nosotros reprimamos los sentimientos, porque somos seres emocionales, sentimos y muchas veces no podemos hacer nada al respecto. Pero sí podemos hacer algo al respecto en cuanto a lo que pensamos, ¿sí?
Porque muchas veces sentimos algo, pero después pensamos y empezamos a maquinar, empezamos a formar un nido, ¿no? Dejamos que se forme un nido en nuestra mente y esos pensamientos comienzan a trabajar en nuestra mente, y llega un momento que esos pensamientos se transforman en acciones. Entonces yo no puedo controlar quizás mis emociones, pero sí puedo controlar mis pensamientos, mis deseos y mis acciones. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros podamos tener un dominio propio, que podamos tener control sobre nuestros pensamientos, control sobre nuestros deseos, control sobre nuestras acciones. Y la clave para mí en todo esto es poder controlar los pensamientos, porque la Biblia dice, Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y también no solamente habla la boca, sino que hacen las manos. Sí, todo lo que hay dentro de nuestro corazón y dentro de nuestros pensamientos es lo que después terminamos diciendo y haciendo. Y si en nuestros pensamientos hay pensamientos de bien, ¿sí? Pensamientos de santidad, de pureza, es probable que nosotros no solamente hablemos lo correcto, digamos lo que esté bien, sino también que hagamos lo que está bien, lo que Dios considera que está bien. Pero si en nuestra mente hay pensamientos malignos, si hay pensamientos de mal, pensamientos de oscuridad, si pensamos cosas que no tenemos que pensar y las repetimos una y otra vez, tarde o temprano no solamente que vamos a estar diciendo eso que estamos pensando y lo único que va a salir de nuestra boca es pura maldad, sino que también vamos a estar haciendo aquellas cosas que no queríamos hacer, sí, porque sabemos que son pecados, pero terminamos haciendo. Entonces el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos dominio propio, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, muchas veces hay sentimientos que no podemos controlar, pero en realidad no tenemos que controlar los sentimientos, sino tenemos que controlar nuestros pensamientos. Y obviamente por consecuencia controlamos nuestras acciones. Por ejemplo, la Biblia dice, enójense, pero airéense, pero no pequen, dice la Biblia. O sea, enójense, pero no pequen. Nosotros no podemos enojar, dice la Biblia, aunque no eso no quiere decir que tengamos que vivir enojados o que tengamos mucha ira en nuestro corazón. Pero sí la Biblia dice, podemos enojarnos, pero el tema no es enojarse. El tema es qué es lo que yo hago con mi enojo. ¿A qué me lleva mi enojo? Si mi enojo me lleva a criticar, si mi enojo lleva a quejarme, si mi enojo lleva a una reacción violenta, a insultar, o no sé, por ahí me lleva a pelearme con alguien, ¿sí? Si uno en su enojo, ese enojo lo lleva a pecar, entonces ahí está el problema. No el enojo en sí, sino lo que yo hago con el enojo. De vuelta, esto no quiere decir que eso es un permiso libre para enojarse por cualquier cosa, ¿no? Pero es verdad que a veces ciertas cosas que uno se pueden enojar porque es normal, es parte de la vida, pero el problema es qué hacemos nosotros. Si empezamos con los gritos, si empezamos a hablar mal, ¿no? Entonces el enojo es un sentimiento que no se puede evitar muchas veces en circunstancias en donde no, a uno lo presionan mucho o le hacen algo, uno se enoja. Uno también puede ser que se entristezca por algo, alguna pérdida de un familiar o algo una situación difícil, y es normal que uno padezca por esa angustia, por esa tristeza. Ahora, el problema está en qué yo hago con esa tristeza, cuáles son esos pensamientos que yo dejo que se aniden en mi mente, qué es lo que dejo que mi mente se comience a trabajar a partir de esa tristeza, que es normal. Si yo a partir de esa tristeza comienzo a tener pensamientos de depresión, pensamientos de no puedo, pensamientos de no poder salir para adelante, de no ver un futuro, pensamientos o más allá, lo podemos llevar al extremo de algunos que tienen pensamientos de suicidio, ¿no? Entonces ahí está el problema, y ni hablar si después esos pensamientos se transforman en acciones. Si esos pensamientos se transforman en acciones, estamos peor todavía. Entonces, uno puede tener emociones o sentimientos, y muchas veces nos enfocamos en reprimir esos sentimientos, pero no consiste en actuar de esa manera. Consiste en que yo
tengo que controlar lo que pienso, controlar cuáles son esos pensamientos. Si mi mente se llena de pensamientos de queja, de crítica, de preocupación, de miedo, ¿se entiende? O sea, porque después esos pensamientos se transforman en acciones. Yo dije una vez, me parece que en uno de estos devocionales, que hablando de la fe, que si yo, o de la paz creo que estaba hablando, si yo me siento de alguna manera preocupado, ¿sí? Y pienso todo el tiempo en eso que me preocupa, y todo el tiempo estoy preocupado, y en realidad lo que yo estoy demostrando es que no le creo a Dios, que no tengo fe en Dios, y por consecuencia voy a actuar de una cierta manera, en función a lo que yo creo. Y si yo no creo, voy a actuar de esa manera. Ahora, si yo creo, y digo, si es cierto que yo creo, voy a actuar de otra manera. Si eso lo podemos ver aún en la Biblia, con muchos hombres de fe, que por eso la Biblia dice que la fe sin obras es muerta, porque yo tengo que actuar en consecuencia de mi fe. Entonces muchas veces lo que nosotros pensamos nos lleva a actuar, ¿sí?, en consecuencia. Entonces la clave está en yo poder controlar lo que pienso. Entonces yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo que estás pensando cotidianamente? ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que ocupa tu mente? ¿Son los pensamientos de Dios? ¿O son tus pensamientos? ¿O son los pensamientos de preocupación, pensamientos de miedo? Muchas veces la manera de poder controlar lo que yo pienso es controlar lo que entra en mi mente. Si yo de alguna manera puedo poner en mi mente alguna especie de aduana, vamos a llamar, ¿no? Una especie de control, ¿sí?, de lo que ingresa en mi mente, va a ser más fácil. Porque todo lo que entra a la mente ingresa por los ojos, por los oídos, lo que escuchamos, lo que vemos. Por ejemplo, si yo miro todo el tiempo noticiero o las noticias y escucho todo lo que se dice, ¿no? Y la mayoría son malas noticias, y seguramente yo voy a empezar a tener pensamientos de queja, pensamientos de miedo, pensamientos de preocupación por la inseguridad, por la inflación, por todas estas cosas que no dejan de ser reales, pero que se llena mi mente de todas esas cosas y me desenfoco de lo que Dios me quiere hablar. Por eso es importante, ¿sí?, controlar todas esas cosas que normalmente vienen del mundo, ¿sí?, a través de lo que miramos y a través de lo que escuchamos, y quieren ingresar a nuestra mente de esa manera, y comenzar a llenarse de la palabra de Dios. Porque cuando yo me lleno de la palabra de Dios, yo leo y yo escucho la palabra de Dios, mi mente cambia. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra de Dios, y cuando yo leo la palabra de Dios, y cuando yo veo el obrar de Dios, escucho un testimonio o veo un testimonio, todas esas cosas hacen que mi mente cambie, hacen que mis pensamientos cambien. Entonces yo ya no estoy pensando en la inflación, en la inseguridad, o no sé, yo pongo esos ejemplos porque son los que se me ocurren, pero pueden ser otras cosas. Yo no estoy pensando en eso, sino que estoy pensando en que Dios es mi proveedor, en que, como dice el Salmo, no se dormirá el que te guarda, Él es el que guarda a Israel. O sea, Él es mi protector, Él es el que me defiende. Entonces la clave para tener dominio propio es llenarnos del Espíritu Santo y llenarnos de la palabra de Dios. Por eso lo que leímos recién, al principio, uno de los primeros versículos, el apóstol Pablo nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, para no ser impulsados por los deseos de la carne, sino ser impulsados por los deseos del Espíritu, y que se puedan formar los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, que son esos que mencionamos en la Biblia, y también con ellos el del dominio propio, que podamos tener ese dominio, sí, propio, y poder hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad o la voluntad del mundo, la voluntad del enemigo, sino que podamos realmente hacer la voluntad de Dios. Muchas veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero ¿qué pasa? En vez de hacer la voluntad de Dios, hacemos la voluntad de la carne, la voluntad del mundo. Como decía Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Y el apóstol Pablo es el mismo que da la clave, ¿sí?, acá lo que leímos en Gálatas 5, versículo 17. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella.
Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. No pueden hacer lo que quieren, porque hay una lucha entre tu espíritu y tu carne. Entonces el dominio propio consiste en esto, en resumen, en poder hacer la voluntad de Dios, ¿sí? En poder vivir en el espíritu como Dios quiere que vivamos y no vivir en la carne. Satisfacer los deseos del espíritu, porque el espíritu también tiene sus deseos, y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Y cómo hago eso yo? En primer lugar, llenándome del Espíritu Santo. En segundo lugar, llenándome de la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, mirando la palabra de Dios. Y en tercer lugar, cuidando lo que ingresa a mis pensamientos. En el momento que vos pensás algo, ahí es donde uno tiene que cortarlo y entregarlo a Dios y cuidar de todas esas cosas externas que quieren invadir nuestros pensamientos, ¿sí? Así que, hermanos, los animo en esta hora a que podamos meditar en esta palabra y que podamos realmente poder crecer en nuestro dominio propio y que podamos realmente hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y no la voluntad de los hombres o la voluntad del mundo y del enemigo, ¿sí? Así que vamos a terminar y cerrar con una oración, ¿sí? Así que hoy, ahí donde estás, ahí mismo, cerra tus ojos y ahora vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú, Señor, nos desafías todos los días, toda la mañana, Señor, con cada uno de estos devocionales. Yo te pido en esta hora, Señor, que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Que tu palabra, Dios mío, Señor, haga, Dios mío, en los corazones de las personas que están viendo este devocional, Señor, lo que tú quieres hacer, Señor. Que tú puedas fortalecer nuestro espíritu, que podamos tener dominio propio, Señor. Ya basta, Señor, de hacer lo que otros quieren, lo que el mundo quiere, lo que el enemigo quiere, Señor, o lo que nuestra carne desea, Señor. Sino que, Señor, a partir de ahora podamos hacer, Señor, tu voluntad. Que podamos, Dios mío, que se pueda hacer en mi vida tu voluntad, Señor, como se hace en los cielos. Ayúdame, Señor, a rendirme a tu voluntad. Ayúdame a poder vivir en el Espíritu. En esta hora renunciamos, Señor, a todo deseo de la carne, Señor. Renunciamos a la carne, Señor, y abrazamos, Dios mío, el Espíritu, Señor, que tú nos has enviado. En esta hora nos rendimos delante de tu voluntad y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias y te damos toda la gloria. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho. Espero que esta palabra les haya servido, les haya sido de utilidad. Así que nos vemos para la próxima. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente jornada. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.